y con mi compañero Jader Pavón somos estudiantes de psicología de la UNAD. En esta oportunidad, y como todos saben, porque fueron partícipes de esta actividad, vamos a presentar los resultados obtenidos de los testimonios, de las entrevistas que cada uno amable y voluntariamente nos compartió frente al tema de la violencia, del conflicto armado en Colombia. Entonces, para dar inicio, si puede pasar la diapositiva, compañero. Bueno, inicialmente queremos compartirles brevemente una contextualización de, de lo que es el conflicto armado en Colombia. Este tema está enfocado pues en la mujer como víctima del conflicto armado. Entonces, para entrar en la temática, podemos ser testigos, muchos, de cómo el conflicto armado en Colombia lleva más de medio siglo, pues continúa desarrollándose y cómo esto ha tenido un impacto desproporcionado y traumático en la construcción de la subjetividad de las mujeres, particularmente, ya que los relatos que escuchamos de mujeres y hombres, pues no alcanzan a hacerle justicia a la realidad y a la crudeza pues de esta guerra. La mujer en Colombia ha sido víctima directa e indirectamente de esta guerra, ya que ha sufrido múltiples formas de violencia, como secuestros, desplazamiento forzado y especialmente pues, la violencia sexual. Mm, Además, que ha tenido que soportar el peso emocional de sostener, de continuar sosteniendo a su familia emocionalmente y económicamente. Entonces, la violencia de género en Colombia, en medio del conflicto armado, se puede decir que es un arma de guerra, ya que las mujeres siempre han sido pues como un objetivo para dominar y controlar y que las personas o los autores de esta guerra pues logren sus objetivos. Pero también es importante en medio de este contexto aclarar que la mujer no solamente ha sido, o sea, ver a la mujer no solamente como una víctima, sino también como una constructora de paz, ya que de esta forma pues se puede avanzar hacia una reparación más integral y equitativa. Entonces, continuamos con la diapositiva, por favor. El objetivo de esta actividad es analizar el impacto que ha dejado la violencia en la construcción de la subjetividad femenina en el marco del conflicto armado colombiano y también proponer estrategias participativas del fortalecimiento comunitario para mitigar justamente estas violencias. Entonces, queremos compartir con ustedes un pequeño cortometraje y pues para luego socializar un poco. Entonces, esperamos que puedan estar atentos. No, no se le escucha sonido al video o no tiene sonido. Apenas está empezando, no sé si de Ah, vale. pronto esperas un poquito. Era el año 2000 y yo tenía ¿Ahí se 11 escucha? años. Yo vivía en el Meta con mi padre. Ellos me habían separado de mi mamá porque ella era muy pobre para cuidarme. Los paramilitares siempre se paseaban por la escuela. Creo que estaban mirando, viendo a quién querían llevarse. Un día me había quedado atrás para hacer los deberes con un amigo, cuando llegaron 4 hombres de camuflaje y nos llevaron con ellos. Éramos 5 en total, otras 2 niñas y 2 niños. Todos teníamos entre 11 y 12 años. Nos agarraron, nos metieron en un coche y empezaron a manejar. Fue aterrador. Lloré y seguí preguntando por mamá. Se pausó. Jader.
¿Están todos ahí? Sí, creo que es el internet que se le ha herido. Internet que separó el video, sí, pero aquí estamos. Ah, ok, perfecto. Le voy a escribir a ver qué pasó. Esperemos un momentico a ver que vuelva el compañero, que no sé qué. Seguro se le cayó el internet. Sí, es el internet. Ok. Como dijo el man que no le paraba, mi amor, le tocó esperar otro ratico. Escuchar esperito. Ya, y como que ya va a regresar el compañero. Disculpas a todos que se le fue Disculpas el a todos, internet. es que se me fue el internet, entonces sí, ya vamos a retomar de nuevo, ¿listo? Nos avisan si se escucha nuevamente el video. No se está escuchando, Jader. No, No. espérate un momentico. Listo. Compartir sonido. Listo. Regálame un segundito, ya. Sí, listo. Em, bueno, listo, ya ahora sí. Sí, Disculpen continuamos. las. Hemos continuado otra vez. Ahí se escucha. Listo, ya. Era el año 2000 y yo tenía 11 años. Yo vivía en el Meta con mi padre. Ellos me habían separado de mi mamá porque ella era muy pobre para cuidarme. Los paramilitares siempre se paseaban por la escuela. Creo que estaban mirando, viendo a quién querían llevarse. Un día me había quedado atrás para hacer los deberes con un amigo, cuando llegaron 4 hombres de camuflaje y nos llevaron con ellos. Éramos 5 en total, otras 2 niñas y 2 niños. Todos teníamos entre 11 y 12 años. Nos agarraron, nos metieron en un coche y empezaron a manejar. Fue aterrador. Lloré y seguí preguntando por mamá. No sabía a dónde iba. Ellos simplemente no dijeron nada, pero seguían riendo.
Estaba aterrada. Llegamos a una finca. Eran muchos niños, todos nuevos reclutas. Nos pusieron en fila y nos dijeron que ahora éramos combatientes. Recuerdo que uno de los chicos levantó la mano y preguntó si podía irse a casa. Fue tan valiente, pero le dispararon justo enfrente de nosotros. Entrenamos durante 3 meses. Fue muy difícil. Tuvimos que arrastrarnos por el barro mientras nos disparaban. Había miembros y partes del cuerpo en el barro. Uno de los comandantes reclutó chicas solo por sexo. Quería quitarles la virginidad. Era repugnante. Me violó. Yo era tan joven. Fue lo peor de mi vida. Ocurrió más de una vez cuando él quería, hasta que hubo una chica nueva, más joven y virgen. Esa fue mi vida hasta los 16 años, cuando fui capturada por el ejército durante un combate. Te acostumbras, te vuelves insensible. Bueno, estos cortometrajes son em, desarrollados por la Comisión de la Verdad, que es una entidad gubernamental que busca justamente visibilizar y esclarecer pues muchos de los hechos que suceden lamentablemente en nuestro territorio de la guerra. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, algún eco que le resuena el video? Pues sabemos que este tema es sensible pues, para la mayoría de participantes que fueron testigos y sobrevivientes justamente de la guerra que atraviesa nuestro país. Entonces, si alguno quiere comentar brevemente, presentarse, decir desde dónde nos acompaña y pues hacer alguna reflexión o comentario sobre el video, los queremos escuchar. Bienvenidos. Alejandra, mucho gusto, David Cifuentes. Yo pensaría que no es tanto como no, o no tanto, no, no solamente la parte de lo de decir que prácticamente fueron secuestradas, decir que prácticamente se las llevaron en contra de su voluntad, que las violaban, hacían lo que querían con ellas, sino que prácticamente estas personas están vulnerando sus derechos, el derecho que tienen a escoger a su propia pareja, el derecho que tienen a perder, como decía en el video, su virginidad de pronto con la persona que ellos desean, que sea algo por amor, no simplemente porque le tocó, de que si es que digo algo o represento mi opinión, entonces me matan porque prácticamente no puedo hablar, entonces tengo que ser sumisa todo el tiempo. Pensaría que aparte de eso, no solamente hay una violencia de género como tal, sino también una grave falta a lo que son los derechos de el derecho a tomar mis propias decisiones, el derecho a escoger sobre mi cuerpo, además de que prácticamente les vulneran como su derecho por ser mujer, entonces no puede opinar, calles y simplemente tiene que ser y hacer lo que se le diga. Entonces, pensaría que no solamente esa violencia viene en la forma que lo decía el video, sino que hay muchos más aspectos que de pronto faltaría ahí por tomar. Muchas gracias. Sí, sí, tienes toda la razón, David. El tema de la vulneración de los derechos humanos, pues indistintamente de su género, eh, claramente es una secuencia, sí, una secuela de la guerra en la que estamos inmersos actualmente en nuestro país. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, fuerte, claro. Bueno, espero estén muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Edier Paz. Yo estoy haciendo la participación desde Argelia, Argelia Cauca. Es un municipio que es muy conocido, ha sido muy conocido desde hace un tiempo para acá por el tema del conflicto armado, desafortunadamente.
Acá hay muchas cosas muy buenas también, pero las que más hacen eco y las que más retumban son desafortunadamente las negativas. Quiero hacer un pequeño aporte y es que lo que decía la persona anteriormente, la que estaba participando, sí hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Yo quisiera hacer un aporte y es hablar un poco del tema de cultura. Culturalmente acá en mi municipio se ve mucho el tema de la violencia de la mujer y enfocándolo en el tema del conflicto armado, hay un tema de que por cultura, en el tema de los jóvenes están muy vinculados de pronto en el tema de la drogadicción, del alcoholismo, del tema de mafia, por así decirlo, en el tema de la coca. Y tal vez culturalmente, en tema de las niñas, se involucran involuntariamente en ese tema. Y es que las personas acá, desafortunadamente, los que tienen el poder económico, por así decirlo, las acorralan a un punto de que ellas se sienten obligadas a hacer cierto tipo de cosas a cambio de dinero, a cambio de un estatus social que ellas lo ven como si fuera algo normal. Sí, entonces creo que culturalmente en nuestro municipio se ve mucho eso. Hay niñas que terminan involucradas en grupos armados, incluso en la prostitución, muchas veces sin querer, pero involuntariamente llegan a ese sitio, llegan hasta esa instancia porque no les queda otra alternativa, entre comillas, ¿no? Porque tal vez es un municipio donde la educación, la salud, hay muchos temas que se tienen que tener en cuenta, el deporte, y no se hace una inversión en ese sentido. Entonces terminan las niñas involucrándose en ese tema de la guerra, en ese tema de grupos ilegales, en ese tema de drogadicción, porque no hay como otra alternativa y por costumbre o por lo que mencionaba anteriormente, por cultura, se ve como algo normal. Entonces, es un punto que tal vez es eh, muy amplio y es bien importante de tenerlo en cuenta. Eso sería como mi aporte de algo de que se ve mucho acá en mi municipio. Muchas gracias. Mm, Bueno, Eider, muchas gracias por tu aporte, sí tienes mucha razón. Y en eso que pues nos estás compartiendo también entraría ahorita más adelante en la parte de las estrategias, que también podrías pues como aportarnos desde ahí, desde esas ideas de esa inversión en cultura, del municipio, de la región y buscar alternativas también como para los jóvenes en el tema de la educación. Así que muchas gracias por tu aporte y pues ahorita nos puedes compartir un poco más en el otro punto. ¿Alguien más Ok. quiere participar? Si no, continuamos entonces de ir presentando los resultados, Bueno, que listo. pues tienen que ver con lo mismo, básicamente, pero pues entonces continúo. Bueno, listo. Dentro de los resultados, destacamos cuatro conceptos que son muy claves y muy fundamentales en la violencia hacia la mujer y en la violencia en general. El primero que destacamos fue las creencias. Las creencias que a veces se tienen, esas diferentes creencias, en algunos casos negativas, donde no se reconoce ese valor, donde no se reconoce esa importancia y no se reconoce ese papel de la mujer, donde muchas veces se pone al hombre como el que tiene el poder, como el que tiene la autoridad y la mujer la que debe ser sumisa. Entonces, este tipo de creencias muchas veces ha generado opresión de parte de los hombres hacia las mujeres, porque esas creencias delimitan mucho lo que son los comportamientos, las actitudes que se tienen
con la mujer, el trato que se tiene hacia ellas, esas diferentes creencias que a veces juegan un papel importante, ya que esas creencias tienen mucha relación con esa cultura que se tiene, por ejemplo, en diferentes municipios, en diferentes alrededores, y está muy arraigado a veces ver la mujer como algo sin importancia, sin valía, que a veces no merece ser escuchada, donde su opinión no es valorada. Entonces, esas creencias hacen que también se presente o sea, son algo, un factor que afecta directamente a que se presenten estas violencias de género, tanto de el hombre hacia la mujer, como en algunos casos también de la mujer hacia el hombre. Otro de los puntos y aspectos claves que destacamos son los patrones de conducta. Los patrones de conducta están muy arraigados. Ustedes se preguntarán qué son esos patrones de conducta. Son esos diferentes comportamientos que se tienen. Por ejemplo, a veces hay esos patrones de conducta como de tener ese dominio hacia la mujer o de a veces solucionar diferentes problemáticas de manera violenta, con maltrato psicológico, con maltrato verbal. Entonces, desde esos patrones de conducta se actúa de una forma a veces inadecuada. Lo que pasa hoy en día es que esos patrones de conducta en muchos casos y en muchas cuestiones se han normalizado. Entonces llega una problemática, no, pues la violencia es como la salida en muchos de los casos, porque se han arraigado tanto esos patrones de conducta que ya no prima lo que es el diálogo, la comunicación para esa resolución de diferentes conflictos, lo que también es algún factor directo que ha afectado mucho a esa incidencia de la violencia de género. Otro de los aspectos importantes que cabe resaltar es la guerra, ya que la guerra, como lo mencioné aquí, desde 1620 hay raíces en esa violencia y esa desigualdad. Esta guerra ha traído un impacto a la población civil a través de secuestros, daños que han sido irreparables, como perder seres queridos, afectación psicológica, afectaciones emocionales. Y esto también esta guerra ha ocasionado de conflicto armado, por así decirlo, ha ocasionado que se tienda mucho a recurrir a la violencia y al poder y dominio. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque o sea, esto demuestra a veces este conflicto armado que a veces tener el poder, tener el control puede hacer o sea, puede hacer que los demás lo escuchen más, quizás, y eso se ha arraigado tanto también que hoy en día, disculpen, hoy en día se ha recurrido mucho a la violencia y directamente afectados también por lo de la guerra, lo que se ha vivido, lo que ha pasado, todo lo que han tenido que vivir muchas de las personas. Otro concepto clave que resaltamos mucho es el machismo. ¿Por qué el machismo? Porque la cultura a veces ha creado, como lo dije anteriormente, creencias direccionadas a la superioridad del hombre hacia la mujer, donde a veces la mujer no tiene voz, donde la mujer no tiene voto, donde la palabra de la mujer no es tan resaltada, no es tan importante, donde se le niegan esos privilegios. Y eso es algo que afecta tanto a la integridad física de la mujer como a la integridad psicológica. Quería compartir con ustedes estos cuatro conceptos claves que me parecen muy esenciales, ya que de ellos se deriva mucho lo que es esa violencia de género. Continuamos. Desde estos diferentes resultados que abordamos con anterioridad, pues esas creencias relacionadas con creencias machistas, como lo decía anteriormente, es importante reconocer y ser conscientes que la guerra que muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos vivido, de manera inconsciente ha traído muchas consecuencias en la forma en que nos comportamos, también en nuestras actitudes de forma indirecta, porque esa guerra en muchos casos y en muchas ocasiones ha predispuesto a las personas a que generen esa violencia
y sea como más normalizada hoy en día. O sea, porque hoy en día se presentan diferentes casos de violencia y ya es como algo común, algo de la cotidianidad, porque esa guerra ha influido de manera negativa en los comportamientos de las personas que han atravesado por ella. Bueno, continuamos con la compañera. Compañera, creo que tienes apagado el micrófono, silenciado. Ya, ya, listo, dale. Ya, ahí ya. Bueno, continuando con estos resultados y con en sí lo que nosotros encontramos analizando cada una de las historias que ustedes nos compartieron en primera persona, o que vieron, o que mi amiga, o que mi prima, o que lamentablemente, pues familiares y personas cercanas han vivido la guerra. Eh, Cabe resaltar que estamos enfocados pues como en el tema de la mujer porque justamente el análisis, aunque muchos hombres nos compartieron sus historias, es basado en la mujer como víctima del conflicto armado, ¿no? Y cómo este conflicto armado hace que la subjetividad femenina pues tenga un impacto. Por eso inicialmente hablaba de que no, la idea no es solamente hablar de la mujer como víctima del conflicto, sino como constructora justamente de paz, porque muchas personas, algunas de las que veo que están acá en este encuentro, nos compartieron pues como su historia basada en que se fueron de ese lugar buscando oportunidades nuevas para poder salir adelante, buscar otros horizontes y pues no quedarse justamente ahí estando pues expuesta y vulnerable a que pasen cosas como vimos en el primer video, que a muchas pues también una persona nos compartía que a su mejor amiga también le ofrecieron dinero por irse para a trabajar y al final era un engaño y se la llevaron pues para la guerrilla a cocinar y a trabajar y nunca más se supo de ella. Entonces, pues sí, la mujer como víctima del conflicto armado también es constructora también de paz para poder como eh, reparar de alguna forma esa experiencia. Eso es importante como que quede claro. Y bueno, para como redondear el tema de los resultados, pues podemos encontrar que la violencia hacia la mujer es estructural y generalizada. Como observamos en la diapositiva, durante el conflicto armado es una práctica, la violencia sexual, que es desproporcionada en contra de las mujeres y que las que sobreviven se ven obligadas a irse, a desplazarse, dejando su casa, su familia, sus costumbres. Mucha gente pues, vive en el campo o en su veredita, en su lugar pequeñito y tienen que salir buscando a las ciudades, a exponerse pues a muchas cosas también. Entonces, pues esto hace que enfrenten desafíos también que impactan esa construcción de la subjetividad y que vulneran sus derechos. Y que en muchos casos, pues es un tema como irónicamente, pero pues no se habla mucho de las secuelas que deja la guerra en las personas. Entonces es un tema que se vuelve paisaje y pues lamentablemente no tenemos espacios para conversar sobre estas situaciones, también por miedo, ¿no? En muchos casos por miedo a que uno no sabe con quién está hablando, entonces mejor se silencia uno. Em, de las estadísticas nos dicen que un gran número de víctimas sufren violencia sexual y esta se practica en Colombia por todos los actores armados de una manera sistemática y generalizada. Es decir, que esas prácticas están tan incrustadas en nuestra sociedad que, como decía anteriormente pues se naturalizan. O sea, vemos todos los días las noticias y pasan cosas espantosas, que secuestran, que se pierden, que aparecen muchachas en maletas, que la guerrilla se lleva un montón de gente y pues normal. O sea, llega un punto que eso se vuelve natural y pues es muy lamentable, ¿no? La mujer en medio del conflicto armado también
repito, se convierte como en un arma de guerra, ya que se vuelve como un objeto por la cual los violentos pueden ejercer su poder, enviar mensajes de control, vengarse, dominar a las comunidades, individuos y víctimas, y propagadores de este conflicto de intereses individuales y políticos. Como nos compartía Eider, pues hay muchos intereses, mayormente pues es el tema del narcotráfico, y pues eso hace que se desplieguen un montón de abusos frente a la población. Entonces, para continuar, si puedes pasar la diapositiva, queremos presentarles otro pequeñito video, y este ya pues tiene que ver con el ciclo de la violencia contra la mujer. Entonces, para que lo veamos atentamente. Este es un video para conocer el contexto del ciclo de violencia contra la mujer, como para que analicemos y también de cierta manera reflexionemos sobre esta violencia que es muy común y muy naturalizada hoy en día. Entonces, de acuerdo con este video, ¿qué opiniones tienen respecto al video? ¿Qué les pareció? ¿Qué les enseñó? Bueno, no todos a la vez. Bueno, vamos. Precisamente hoy me tocó en la empresa de Nestlé algo que le llaman eh, la, la carrera de la cultura, en donde van diferentes empresas a exponer de lo que saben. En este caso, pues lo que fue Gaula le tocó temas de secuestro y extorsión, pero fueron unas psicólogas de apoyo psicosocial donde enseñaban que la línea 155 es de la violencia contra la mujer, que pues también hay hombres que son víctimas de violencia, no solo las mujeres, también los hombres, y explicaban algo de que la violencia no solamente viene en vulnerar los derechos, también en decirle, vea, es que uno se mata todo el día trabajando, viene y no está la comida hecha, vea, usted ni siquiera barrió bien, no lavó la ropa. O sea, la violencia viene en 5 pasos: lo que es económica, lo que es física, psicológica, patrimonial y sexual.
Esos 5 puntos los enseñaron hoy y prácticamente en muchos aspectos la mujer hoy en día, a pesar de que tiene más poder, tiene más derechos que anteriormente, muchos años atrás, aún siguen siendo víctimas de muchos de estos casos. Que es que usted no sirve para nada, es una violencia psicológica. Que es que usted jode por todo, entonces hay que devuélvame las llaves de la moto que le compré. Entonces, todo este tipo de violencias psicológicas, entre tantas, eh, ayudan aparte de lo que se mostraba en lo del video. Y es muy importante lo que dices. Si es como una profundización un poco más interesante compartir esas diferentes experiencias, porque hay muchas ocasiones que uno no tiene esa conciencia o no reconoce muchas cosas que se viven hoy en día, como es la violencia, y pues espacios como estos nos permiten reflexionar sobre esa realidad que se vive. ¿Alguna otra persona desea participar? Yo quiero hacer un pequeño aporte allí. Vale. Eh, con respecto al video, bueno, ahí se ve una mujer que está muy pendiente del hogar, de sus niños, de los quehaceres en la casa y llega el esposo como enojado a gritarle, a tratarla mal. Yo pienso que muchas veces, o yo lo he dicho personalmente cuando comparto con mi familia, con amigos, a veces, a veces el apresurarse a tener una pareja, ¿sí? Hace que se equivoque y hace que se elija a la persona equivocada. Muchas veces nosotros mismos, tanto el hombre como la mujer, en parte creo que somos culpables de ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque muchas veces lo que uno debería hacer es, antes de buscar a una persona, una pareja con quien compartir la vida, es conocerla, compartir como amigos, eh, mirar muy bien cómo es la persona. Sí, porque desafortunadamente a veces nos metemos con la primera persona que nos llama la atención y resulta que esa persona es agresiva, es, nos trata mal, bueno, ya sea el hombre o la mujer, y resulta que nosotros mismos somos los que nos encargamos de permitir eso. Uno siempre muchas veces dice o quisiera que las cosas fueran que en la primera vez que pase que lo trató mal, que lo ofendió, que lo, lo agredió, ya sea verbalmente, físicamente o psicológicamente, uno debería parar y terminar las cosas, es lo que uno debería hacer. Pero muchas veces nosotros permitimos de que esa persona nos trata mal y como lo perdonamos, agachamos la cabeza, no hacemos nada para enmendar eso, entonces la persona ya se siente como con ese derecho, como que, bueno, entonces sigo tirándole duro, como se dice, sigo agrediéndola. Entonces muchas veces, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones sí creo que nosotros mismos, permitimos de que eso suceda. Entonces, si no tenemos la valentía de hacer un pare, de hacer un alto, cuando esas situaciones apenas están empezando, entonces eso da para que a futuro esas cosas ya sean más complejas, mucho más, el problema sea mucho más grande. Entonces también a veces tener en cuenta eso, ¿no? Eh, Elegir bien a la persona con la que vamos a compartir, mirar esos aspectos de que cuando se inicia algo, si la persona empezó tratándolo mal cuando son novios, por ejemplo, eso seguramente toda la vida lo va a tratar mal. Entonces, como quien dice, hacer un alto, hacer un pare y terminar, como quien dice, acabar con el problema de raíz. Entonces, como hacer ese enfoque en que la persona no debe ser permisiva en ese sentido, ya sea el hombre o la mujer. Es muy importante lo que resaltas, ya que a través de cuando uno está empezando a conocer a una persona, es importante ver esas alertas o esas banderas rojas, como se dice comúnmente, porque a través de eso, pues, se crea conciencia de cómo es la persona realmente, no desde lo que nosotros vemos, sino desde la realidad.
Entonces sí es muy importante darse ese tiempo, conocerse, para que sepamos con quién, o sea, con qué persona vamos a tener una relación, con qué persona vamos a convivir. Sí es algo muy fundamental, muy buen aporte. Bueno, damos continuidad. Vamos a hablar acerca de unas diferentes iniciativas que me parecen muy importantes y esenciales para erradicar la violencia contra la mujer o para disminuir esa violencia. El primero de ellos que vamos a abordar es esa escucha activa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la escucha activa? La verdad, primera vez que la escucho. Listo, ok. Bueno, la escucha activa parte de escuchar, pero dejar a un lado nuestros pensamientos, lo que tenemos que hacer, porque en muchas ocasiones escuchamos a las demás personas, pero estamos escuchándole y a la vez estamos pensando, tengo que hacer esto más tarde, o tengo esto, o tengo este trabajo, o tengo esta responsabilidad, pero realmente no estamos escuchando a esas personas. En- ¿Cuándo? ajá. Entonces, la escucha activa parte de dejar a un lado lo que estamos pensando, los proyectos que tenemos en ese momento, en ese instante, y centrar esa atención en esa persona, en esas necesidades, en eso que nos quiere compartir. La escucha activa es algo que permite crear confianza con las personas. Y esa confianza es importante porque muchas veces de las personas con las que nos rodeamos comúnmente no sabemos si tengan alguna necesidad, alguna cosa, y esos espacios donde esas personas se sientan escuchadas, se sientan en un espacio de confianza, eso permite que puedan expresar eso que sienten, que puedan compartir lo que están viviendo, y eso es algo muy importante porque puede aportar a esa prevención de conocer esas diferentes situaciones que puedan estar ocurriendo, que atenten contra la mujer o con el hombre en otros casos. Entonces es algo muy importante y muy esencial. Esa es una de las primeras iniciativas. La segunda iniciativa, que es bastante fundamental, es enseña la próxima generación. ¿En qué consiste eso? Que cada generación es diferente, pero al paso de cada generación, a cada generación se le van inculcando valores, se le van inculcando creencias, va aprendiendo diferentes comportamientos, y la enseñanza a la próxima generación parte de darle ese buen ejemplo a nuestros hijos. Por ejemplo, de ese buen trato hacia las mujeres, de ese respeto hacia las mujeres, es algo que va a contribuir mucho, porque si nosotros respetamos a las mujeres y nuestros hijos ven ese ejemplo en nosotros, van a tener esos valores, van a tener ese respeto hacia las mujeres. En cambio, si nuestros hijos ven conductas de violencia, por ejemplo, que maltratamos de pronto a nuestra pareja, y se ve evidenciado eso, eso es lo que él va a aprender. Y cuando tenga su pareja, va a repetir este tipo de conductas, este tipo de patrones de comportamientos. Entonces, es muy esencial lo que le enseñamos a las futuras generaciones, porque parte de lo que hacemos indirectamente estamos impartiendo para que ellos aprendan. Bueno, damos continuidad con la compañera. Dale, compañera. Bueno, como tercera iniciativa, nosotros tenemos la propuesta de crear espacios de confianza e integración donde las personas puedan hablar y romper el ciclo. Es importante el punto de romper el ciclo, porque como veíamos en el video anterior, justamente está la mujer con su rutina del día a día, llega su esposo, la maltrata, la grita, la golpea, ella va y busca ayuda, le dicen que le van a ayudar, habla con mujeres y vuelve al hogar y vuelve y le pasa lo mismo, ¿cierto? Y justamente es el ciclo. Em, Vemos a nuestro alrededor, yo creo que todos hemos sido testigos, conocemos de una amiga, de la mamá, de la familiar, de el que sea, pues, que ha sido víctima del maltrato, ¿no? Y cabe aclarar que justamente este ciclo inicia
tiene una raíz pues estructural, sistemática, cultural en nuestra sociedad, pues cuando somos chiquitas, nos enseñan que las mujeres tienen que comportarse de cierta forma, hablar de cierta forma, servir de cierta forma. Vemos en nuestros hogares en muchas experiencias como las mamás, las abuelas, las tías fueron víctimas de maltratos, de abusos, que se silenció y pues nosotros crecimos viendo todos esos comportamientos y cuando estamos adultas y nos enfrentamos a una relación de pareja o nos exponemos a la sociedad y somos víctimas o testigos de alguna violencia, eh, nos asustamos, tendemos como a retraernos, a silenciarnos y o sea, puntualmente en el caso de la pareja, como que asociamos estos comportamientos a que pues eso es normal. Así vivían nuestras abuelas, así nos enseñaron, eso es normal, normal, normal. Y ya cuando esto se exacerba, en el caso pues del conflicto armado, pues también se van como naturalizando ciertos comportamientos y no vemos y nos ponemos ciegos y socialmente somos ciegos. Repito, en las noticias todos los días vemos barbaridades y es como que empatizamos pero por encimita, porque cuando, o sea, es como, ay, sí, qué pesar, qué pesar, qué pesar, qué pesar, pero qué pesar y cuál es mi aporte, o sea, cuál es mi impacto. Y justamente pues no podemos como abordar esas situaciones o en muchos casos sí, corremos riesgos, pero justamente desarrollar esas estrategias para de qué forma puedo ayudar o acompañar o orientar a una persona que está siendo víctima de ese trato. Bueno, y crear en los espacios pues justamente es eso, lo que viene una cosa tras otra, la escucha activa, estar disponibles cuando sabemos de alguien. Pues escucharlos, estar prestos, nosotros como, bueno, los que son padres, enseñarles a sus hijos, a sus hijas, pues nuevas formas como de relacionarse con el mundo y con las personas para que justamente todo esto vaya modificándose gradualmente en un futuro y que ya las próximas generaciones pues tengan otra percepción diferente. Un punto importante también es el reconocimiento de las formas de maltrato. Tienen que ver que es lo mismo. A veces, no es que me gritó, pero no me gritó tanto, o me empujó, pero no me empujó tanto, o me celó, me revisó el celular, o bueno, mil cosas. Me Le pegó pasa porque es también, que vino después del trabajo. exactamente, exactamente. Muchos detallitos que puede llamar uno, que no ve esas banderas rojas que está tan de moda la palabra y no reconocemos las formas de maltrato. Y si sabemos de alguna persona, también como ofrecernos, hoy en día nos decía pues David las líneas de atención, que igual ahorita las voy a colocar, la línea púrpura y todo eso, pero tener un contacto de emergencia, una amiga, un amigo, un familiar, una persona a la que yo le pueda mandar una palabra X y esa persona sepa pues que estoy corriendo peligro, que necesito ayuda. Y bueno, también el tema de los protocolos de protección y la revictimización es importante porque muchas veces las personas son víctimas de violencia y pues justamente se ven las entidades que lo que hacen es como escarbar y escarbar y escarbar y hacer salir todo eso que a la persona le generó el trauma, pero pues no se le da el acompañamiento adecuado. Entonces, sí, por favor, Jade, puede pasar la diapositiva. Pues yo me encuentro en el Valle del Cauca, ustedes pues la mayoría en el Cauca, pero pues aquí está la línea púrpura, hay números, hay entidades, la policía, el compañero nos decía el 155, el 123, estas entidades pues ofrecen la atención 24 horas, pero como les digo, es importante como tener un contacto de emergencia o servir de contacto de emergencia para las personas que sufren abuso, violencia, y ya pues cuando es el tema del conflicto armado, pues con mayor razón, yo sé que el riesgo que se puede correr es altísimo, pero creo que vale la pena por ayudar a las personas, y no solamente a las mujeres, como decía, a los hombres, las mujeres, todos somos víctimas de esta guerra que ni nos corresponde, pero pues hemos tenido que vivir muchas cosas.
Entonces ahorita vayamos paso pues a cada uno. La idea, nosotros como futuros profesionales pues tenemos como estas estrategias, pero los queremos escuchar a ustedes que también pueden aportar desde sus experiencias, desde sus comunidades. Em, por ejemplo, Eider nos compartió el tema del impacto como cultural y social. ¿Quién más nos quiere compartir? O Eider, ¿qué otras estrategias pueden impactar justamente positivamente la construcción de la subjetividad positivamente de las mujeres y de los hombres también víctimas de todo este conflicto? Nos escuchamos. Eh, un punto importante, sí, lo que yo mencionaba inicialmente cuando hice la intervención, creo que el tema de la educación, por ejemplo, esto que ustedes están haciendo en este momento es algo importantísimo. Sí, ojalá se pudiera llegar a toda la comunidad de niños, jóvenes, adultos, sí, porque esto no es algo de ahora, esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo. Incluso uno ve maltrato en niños, en jóvenes, en adultos, en personas de la tercera edad incluso. Existe ese maltrato. Entonces, muchas veces se permiten cosas por falta de conocimiento. Entonces, yo creo que la educación, hacer unos enfoques, no sé si existe en este momento, eh, cuando se va a la escuela o al colegio, que hayan cositas enfocadas en esos temas específicamente. Sí, porque debemos de enfocarlo, como decíamos, como lo mencionaba, creo, Jader, que sea que se rompa desde la generación, desde los más pequeños, para que a futuro eh, venga como esa corrección, por así decirlo. Sí, pero entonces se debe hacer un trabajo unido con los docentes, que son los que más tienen en contacto con los jóvenes, por el tema del estudio, por los estudiantes de preescolar, de primaria, secundaria, bueno, todos estos aspectos. Y también que vaya unido con el tema deportivo. Acá en nuestro municipio se maneja algo que no sé si se conozca en algún otro municipio, algo que se llama la Semana Cultural y Deportiva. Es un evento que se hace más o menos cada mes en los corregimientos o en las veredas donde se unen de la mayor parte del municipio y se concentran en ciertas partes a participar en temas deportivos, por ejemplo, microfútbol, femenino, masculino. Ahí se les da mucha cabida a las mujeres en el tema de microfútbol, baloncesto, fútbol incluso. Entonces, en la parte cultural hacen un evento de danzas, de canto, de muchas cositas que hacen que eso se vaya alimentando a los jóvenes que están muy pequeños y que a futuro esto lo vean como una tradición positiva para que se vea a la mujer desde otro punto de vista, no como un objeto sexual, no como una persona que debe estar metida en la casa a las 24 horas, atendiendo las cosas del hogar únicamente. Sí, entonces creo que se debe inculcar desde muy temprana edad con el tema de la educación. Ojalá que esto que ustedes están haciendo en este momento con nosotros, esto que están compartiendo, pudieran implementarlo y extenderlo a la comunidad en general. Ese sería mi aporte. Usted toca un buen punto, Edier, pero yo la voy más a que no es tanto crear algo nuevo para los jóvenes, que danza y cosas así, porque eso lleva muchos años y prácticamente desde hace milenios que eso existe y no ha sido mucho el cambio. Yo pensaría que el problema radica es como tal en la raíz y es en la familia. ¿Por qué? Hoy en día vemos muchas niñas, jóvenes, muy temprana edad, que ya youtubers, tiktokers, haciendo videitos así vos, que para conseguir prácticamente seguidores, likes y porque eso les genera un ingreso, ¿sí? Ya no quieren estudiar, sino ir a bailar allá en mitad de un semáforo para grabar un video y recibir su millón. ¿Qué pasa?
muchas familias, y lo he visto, muchas familias son donde la mamá es como, ay, mija, vea, a mí que me ha tocado trabajar tan duro toda la vida y todo, vea, búsquese un man con plata, que la mantenga, que le pega, eso no hay problema. Después de que le dé plata y le dé todo, hágale, mija, que vea, yo cuántas veces no me han pegado y no, ni plata tiene. Entonces, en muchas ocasiones también es directamente de la raíz, que es la familia, porque en mi trabajo, Ujú. en mi diario proceder, me ha tocado atender casos donde la mamá es, no, que es que, mija, usted tiene 20, él tiene 50, pero la mantiene, le va a comprar una moto, que ahí le dijo que se casaran, que él apenas falleciera le da la mitad de todo. Mija, vea, yo no tengo nada, él mantiene todo eso. Hágale que si se cásese con él, que si algún día se divorcian, usted le quita la mitad. O sea, es el pensamiento que tienen como de conseguir las cosas fáciles, así toque de pronto sufrir un poquito. Entonces, pensaría yo que pues está viendo de crear más centros de entretenimiento y deportivos para jóvenes, pero también diría yo que es empezar a capacitar y a concientizar a las familias desde la raíz. Bueno, sí, muy valiosos los dos aportes, Eider, David. La verdad que el tema pues es muy importante compartir justamente estos espacios, visibilizar estos temas, escuchar las opiniones de todos y sí, ojalá se pudiera extender a las comunidades. Como dice David, existen pues a nivel como municipal, gubernamental, pues planes y proyectos, pero pues también es cierto que el núcleo como de la sociedad pues es la familia y pues la guerra hace que esto se fracture, ¿no? O sea, esto, el tema del desplazamiento de las personas que matan al papá, al tío, que quedó la mamá, que quedó la niña, que dónde sacamos plata. Entonces, pues todos estos puntos de vista son muy valiosos. La idea con este espacio justamente es que todos pues nos llevemos, así sea, una sola idea, una sola palabrita y que podamos compartirlo y extender justamente con las personas con las que nosotros nos rodeamos día a día. El tema, pues, del departamento del Cauca, para nadie es un secreto. Lamentable, lamentable lo que sucede y bueno, a lo largo de todo el país, pues están viviendo cosas espantosas. La idea es aportar de alguna forma, escuchar, dar un número. Mucha gente, uno como que a veces cree que son obvias ciertas cosas y nada es obvio, nada sobra. En estos temas nada sobra, pasar el número de la policía, la línea púrpura, ofrecerle el número a una persona, ser el contacto de esa persona. Si no tengo más que apostar, escucharla, buscar estrategias em, para acompañar, porque la verdad que eh, la idea es que las nuevas generaciones que vienen pues, tengan otra percepción de la mujer y de, pues, de nuestro país, que construyamos un país distinto y mejor para todos nosotros y para pues, las personas que van a habitar este territorio en un futuro. Lamentablemente tenemos que dejar acá, no los queremos pues quitar más tiempo, la grabación se nos va a cortar, pero les agradecemos muchísimo el espacio. Bueno, las conclusiones yo creo que quedan para otro momento, Jader, porque pues se nos corta y ya no se va a poder seguir grabando, Listo. pero pues les Vale. agradecemos mucho. Bueno, Eh, valoramos el les tiempo. damos muchas gracias por esas dos opiniones, porque pues eh, ambas perspectivas están súper bien, porque la incidencia del deporte es fundamental, ya que a través de esas actividades deportivas fortalece mucho lo que es la unidad, lo que es el trabajo en equipo, apoyarse unos a otros, y eso es parte fundamental. También juega un papel importante en el aprovechamiento del tiempo libre a través de este tipo de actividades. Lo que nos compartía el otro compañero también es muy importante porque en los municipios muy pocas veces se hacen capacitaciones para que la gente adquiera esa experiencia y sepa cómo actuar ante diferentes situaciones o diferentes circunstancias, cómo puede apoyar, cómo puede aportar. Hay esa falta de conocimiento porque a veces no hay como ese apoyo
en esas áreas o en esas necesidades que tienen las diferentes comunidades. Y entonces esos dos aspectos me parecieron muy importantes que los hayan resaltado. Les agradezco mucho por su espacio, por su participación, por sacar el tiempo para que tuviéramos esta charla, este conversatorio. Les agradezco mucho. No, Muchísimo no, con gusto. gusto. La verdad, pues a mí me gusta mucho, yo soy persona de debate, sí, que pues me gusta más debatir así hablando en persona que por videollamada, porque pues el tiempo es limitado, como ya nos estamos dando cuenta. Pero pues eso uno con una cervecita, y hablando frente a frente, la verdad los temas se vuelven muy buenos y es importante porque pues de pronto yo les he expresado cosas que ustedes no sabían que dicen excelente, uno aprende más. Como he visto en las presentaciones, los videos y lo que nos han aportado, he visto otras cosas que yo no sabía que uno dice chévere, porque uno va conociendo y va ampliando el conocimiento. La verdad, muchas gracias por la videoconferencia, me gustó mucho y fue muy provechosa. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, hasta una próxima ocasión y nada, valoramos mucho todo lo que nos compartieron en las entrevistas que nos dieron. Muchas gracias a ustedes. Muy buena noche. Bueno, Bendiciones. bueno, hasta Bueno, hasta luego. luego, que esté muy bien. Muchas gracias por su participación, que esté muy bien.